Buenos días, tardes, noches a todos. Hoy me complace presentarles una exposición sobre el teorema de superposición, una técnica esencial en el análisis de circuitos eléctricos lineales. ¿Qué es el teorema de superposición? El teorema de superposición es uno de los principios fundamentales en la teoría de circuitos eléctricos. Este teorema permite analizar el comportamiento de un circuito eléctrico mediante la superposición de los efectos de cada fuente de señal individualmente. Como podemos ver en este esquema, contamos con dos señales, una serie de voltaje, 7 volts, y otra serie de corriente, 2 mA. En un circuito lineal, la respuesta total ante varias fuentes de señal es igual a la suma de las respuestas que el circuito tendría si cada fuente actuara por separado. Características. Las características del teorema de superposición se basan en la ley de superposición, que establece que la respuesta de un circuito eléctrico a combinación de señales es igual a la suma de las respuestas individuales de cada señal, asumiendo que cada una de las señales están ausentes o desconectadas. Esta ley se aplica a circuitos eléctricos lineales que contienen fuentes de señal independientes, como baterías, generadores y fuentes de voltaje, así como fuentes de señal dependientes como amplificadores operacionales y transistores. Limitaciones del teorema. El teorema de superposición tiene algunas limitaciones. Este teorema solo es aplicable a circuitos eléctricos lineales, es decir, circuitos cuyas características de voltaje y corriente son proporcionales a la señal de entrada. Los circuitos no lineales, como los circuitos con diodos y transistores, no cumplen con la ley de superposición, por lo tanto, no es aplicable en ellos. La aplicación del teorema de superposición puede ser limitada en circuitos con múltiples fuentes de señal dependientes, como los circuitos con realimentación, ya que el cambio de una señal puede afectar la respuesta en las demás señales. Aplicaciones del teorema. El teorema de superposición también tiene varias aplicaciones en la ingeniería eléctrica y electrónica. En el diseño de circuitos eléctricos y electrónicos, este teorema se utiliza para analizar y calcular la respuesta de un circuito ante diferentes condiciones de operación. Por ejemplo, el teorema de superposición puede ser utilizado para analizar un circuito amplificador que tiene varias fuentes de señal para determinar la respuesta del circuito ante cada una de ellas. Ahora vamos a explicarlo con un ejemplo. Bien, en nuestro primer ejemplo tenemos este circuito en el cual deseamos saber el voltaje del punto A. Como podemos ver, tenemos dos fuentes, que una sería de 24 volts y otra de 12 volts, en el cual haremos un circuito para cada fuente de voltaje, ya que el teorema nos dice que haremos tantos diagramas como fuentes de alimentación tengamos. Por medio del divisor de voltaje hallaremos las incógnitas para posteriormente sumarlas. En el primer ejemplo tenemos que 24 volts dividido entre los tres primeros de la resistencia entre 3 más 6, que son las resistencias, nos da un total de 8 volts, y lo mismo haremos con el siguiente circuito. Ya que tenemos los voltajes independientes, procederemos a sumarlos. Con ayuda de un programa de simulación haremos un circuito para comprobar, arrojando un resultado muy aproximado, en el cual tenemos que el valor de A son 12 volts.